Si un ángel descendiera hoy, ¿lo veneraríamos o lo destruiríamos? Una criatura celestial atrapada en un juicio humano. ¿Qué ocurre cuando la divinidad ya no es bien recibida? Un relato brutal sobre miedo, fanatismo y la verdadera naturaleza del monstruo. Esta es la propuesta de hoy. Comenzamos. El ángel degollado, 1642, en algún lugar del bosque bávaro. Lo atraparon al amanecer, cuando la niebla aún lamía el suelo del bosque como una bestia hambrienta. Era hermoso, de una manera que les perturbaba. El ángel, como lo habían llamado en susurros y plegarias, estaba arrodillado sobre un claro, con la cabeza inclinada y las alas abiertas como una flor rota. Su piel era pálida como la cera, y su cabello, sucio y apelmazado, caía como liana sobre su rostro. Pero lo más inquietante eran sus ojos, negros como un pozo sin fondo, incapaces de reflejar la luz. «Es una prueba, un mensajero del diablo», gritó el sacerdote mientras los hombres, temblando, se acercaban con sogas y lanzas. Pero en su interior todos sabían que no era el diablo. Lo que tenían frente a ellos era más antiguo, más extraño, más triste. Él no resistió cuando lo amarraron. Las sogas se hundieron en su carne como si fueran parte de su castigo. Caminó con ellos en silencio, con el mismo movimiento mecánico de un cordero llevado al sacrificio. Pero mientras lo arrastraban al pueblo, todos sintieron lo mismo, una sombra dentro de sus mentes, una presencia que no hablaba, pero que lloraba. El pueblo, un altar de fuego. En la plaza lo ataron al poste de madera como habían hecho con las brujas y los herejes, pero nadie se atrevía a encender la hoguera. Los hombres y mujeres se amontonaban en las sombras evitando su mirada. Había algo en su rostro, algo en esa quietud que les hacía sentirse desnudos, pequeños. Era imposible no mirarlo y aún más imposible sostener su mirada. «Habla», ordenó el sacerdote, alzando la cruz hacia él. «Dinos tu nombre, dinos quién te envió, dinos por qué estás aquí». El ángel no respondió, solo inclinó la cabeza, y cuando abrió la boca, fue como si el aire se partiera en dos. Una voz grave, profunda y rota escapó de sus labios. «¿Por qué?». Fue suficiente para que el sacerdote retrocediera, como si el ente hubiera pronunciado un secreto que él mismo desconocía. «¿Por qué? ¿Qué?», insistió el sacerdote, más para llenar el silencio que por valentía. «Porque me odian». Nadie respondió. Algunos se persinaron, otros apretaron a sus hijos contra sus faldas, pero el ángel siguió hablando y su voz era un eco en sus mentes. «Yo fui hecho para amarlos, para guiarlos, pero cuando me vieron me arrojaron piedras. Cuando intenté protegerlos me cortaron las alas. ¿Por qué?». Las confesiones no pedidas. El herrero fue el primero en hablar. «¿Cómo puedes decir eso? Llegaste con las tormentas. Mi hijo murió desde que te apareciste. Es tu culpa». «¿Mi culpa?». El ángel lo miró y el herrero cayó de rodillas como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. «Tu hijo no murió por mí. Murió porque elegiste dejarlo en el frío para salvar tu cosecha. Pero culparme a mí es más fácil, ¿verdad?». El herrero se echó a llorar. Nadie lo ayudó. Luego habló la panadera. «Desde que llegaste mi leche se ha agriado, mi pan no sube. Eres un heraldo de ruina». «O tal vez tu corazón ya estaba lleno de amargura antes de que yo viniera. Tal vez tus manos fallan porque nunca supiste dar más que migajas a quienes te rodean». Las palabras se hundieron en ella como un cuchillo y cayó al suelo, murmurando disculpas. El ángel.
la víctima del odio humano. El sacerdote temblando alzó su voz sobre la multitud. No lo escuchen, está jugando con sus mentes, nos está tentando, esta cosa es un invasor, un intruso, no pertenece a este mundo. El ángel lo miró y por primera vez esbozó algo parecido a una sonrisa, pero no era una sonrisa de alegría, era de resignación. No pertenezco a este mundo porque ustedes nunca me dejaron pertenecer. Desde que fui creado, fui rechazado. Les traje luz y la apagaron. Les di paz y la convirtieron en guerra. Ustedes no necesitan monstruos. Ustedes son su propia condena. El sacerdote levantó la antorcha decidido a callarlo, pero cuando la bajó hacia la pira, la madera no prendió. Una y otra vez intentó encender el fuego, pero cada llama moría como si el aire la aplastara. «Esto es un castigo divino», gritó alguien, pero nadie sabía si hablaba del ángel o de ellos mismos. El juicio eterno. El ángel seguía atado, inmóvil, mientras el pueblo debatía su destino. Durante horas se insultaron, lloraron y culparon entre ellos. Nadie se atrevió a acercarse a desatarlo. Nadie supo cómo enfrentar lo que él representaba, un reflejo cruel y honesto de su humanidad. Cuando cayó la noche, la niebla volvió espesa como un sudario. Al amanecer, el ángel había desaparecido, dejando solo las sogas cortadas en el suelo y un silencio que el pueblo nunca logró llenar. Desde ese día, cada uno vivió con su propia sombra, más grande, más oscura, porque el ángel no había venido a destruirlos, solo les había mostrado lo que siempre habían sido. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.